Dios les bendiga, muchas bendiciones, saludos para todos los que van a ver este video. Eh, gracias por quienes están compartiendo el video en sus redes en Facebook. Le agradezco mucho. Quiero pedirles nuevamente el favor de que lo hagan, si es que pueden, si es que quieren, ¿no? Para así poder distribuir de mejor manera este mensaje. Esta serie de Oyendo a Jesús, ¿no? La necesidad imperiosa, importante, fundamental, ¿qué otra cosa más? Vital para hoy, para cada uno de nosotros, ¿no? Siempre será, pero creo que es tan necesario. Y también porque es de tanta bendición seguir escuchando a Jesús. Eso es lo más importante, ¿no? Más allá de todos los adjetivos que he utilizado, lo más importante es que podemos seguir escuchando a nuestro Señor. Podemos seguir anhelando estar a sus pies. Podemos seguir buscando la guía del Espíritu Santo para no solamente escucharle, sino que para hacer su palabra, hacer su voluntad, para que de esa manera vayamos construyendo nuestra fe en Él como una roca sólida bajo nuestros pies. Cuando lleguen las tempestades, los vientos, las aguas, por su gracia, por su misericordia, por el hecho de escucharlo a Él y de practicar las palabras que Él nos enseña, vamos a permanecer firmes. No por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, sino que por su amor, por su gracia, su misericordia. Vamos terminando casi, ¿no? La parte solamente del Sermón del Monte, de allí queda mucho más. Y me estoy sonriendo porque a veces pienso que esto es como, no sé si los que tienen hijos o los que han tenido hijos pequeños, ¿no? Que cuando le celebran un cumpleaños o en Navidad, ¿no? Los padres tienden a darle distintos regalos a los hijos, ¿sí? Usted lo ha hecho tal vez en su casa, ¿no? Y ve que el niño abre un regalo, lo ve, se le abren los ojos, brillan, está muy alegre, muy contento, pero después lo deja ahí y hay otro regalo más para abrir, lo sigue abriendo, lo vuelve y eso se repite de acuerdo a la cantidad de regalos que ha recibido. Y a veces uno vuelve a ver y están, los que se ven en las mañanas están con todos los regalos alrededor de su cama, moviendo esto, lo dejan para allá. Y de alguna manera eso, con ese ejemplo quiero ilustrar a veces cómo es que yo me siento al abrir su palabra, especialmente en este tiempo, los evangelios, y porque uno va descubriendo algo en este capítulo que es increíble, después sigue al siguiente, después vuelve atrás, más atrás, y esto es como que si recién lo hubiera visto, ¿no? Es como la misma emoción que siente el niño cuando recién ve su regalo. Y espero que usted pueda sentirse también animado, animada con estas emociones de estar descubriendo cada día más las enseñanzas, cómo Jesús fue enseñando, ¿no? No solamente el contenido per se, sino que la forma como lo hace, la forma como lo va diciendo. Sigo recordando mis clases de homilética que tuve con un excelente maestro, un profesor Vega, era un traductor, era excelente hombre, increíble, tenía la Biblia creo que grabada en su mente, porque podía referir versículos, pasajes bíblicos, escribirlos sin ningún problema. Y claro, allí generalmente, igual tengo un manual de predicación donde se insiste en este asunto del orden, de que los temas sean con un propósito definido, etc. Los que han estudiado esto, los que saben de lo que estoy hablando, me van a entender.
Pero si usted no lo ha estudiado, hay un ramo que se enseña para cómo predicar mejor, ¿no? Pero cuando vamos a quién tiene que ser nuestro ejemplo, a Jesús mismo, y empezamos con el primer sermón que al menos está registrado acá. Sabemos que el Señor antes, en el capítulo 4 de Mateo, ya había estado enseñando, había empezado su ministerio, ¿no? En el 4:12, y allí entonces dice el 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y bueno, y así seguía enseñando, haciendo grandes prodigios, sanando a los enfermos, a los endemoniados, etc. Pero particularmente, el Espíritu Santo guió a Mateo para registrar este sermón. Y también hemos dicho de que no es exactamente todas las palabras que dijo. Tiene que haber dicho muchas otras cosas más. Pero aquí vemos esta forma de ir poniendo distintos temas. Y está la gente allí y salta de aquí para allá y vemos cómo el Señor, a pesar de que humanamente nosotros miramos ahora este registro que hace Mateo, pudiéramos pensar, pero aquí es como una mezcla de muchos temas. La verdad es que no. La verdad es que tenemos el maestro de los maestros. Y si el maestro de los maestros, el verdadero maestro, es quien dispuso esta forma de desarrollo de su enseñanza, bueno, tengamos fe y sigamos su formato, por decirlo así. Y hoy día vamos a leer en Mateo capítulo 7, versículo 15. Tengo un papelito con letras grandes, porque tengo la Biblia acá, ¿no? No se preocupe, tengo la Biblia acá, pero a veces me cuesta mucho enfocar con mis ojos medio gastados, y bueno, no sirve tener una impresora ahí, gracias al Señor, y poder imprimir el versículo en unas letras más grandes. Hasta podría sacarme los lentes. Pero dice así, en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, dice así: y guardado de los falsos profetas. Y estoy leyendo en una versión 60 que es un español antiguo. Y perdónenme si a algunos no les parece extraño que yo hable así. No es que yo estoy hablando así extrañamente, sino que estoy leyendo una versión de una Biblia que fue escrita antes, con un lenguaje español más antiguo, y de la que difícilmente podré cambiar ya a mi edad, optar por nuevas versiones que la gente dice, no, pero es que este es el lenguaje más moderno. Bueno, permítame esta licencia porque se me ha hecho muy difícil. Es como tratar de empezar a escribir un mensaje escribiendo en el computador. Muy difícil, ¿no? Tengo que llenar mi escritorio de papeles y papel y lápiz. Bueno, volvamos al tema. Estoy un poco disperso en esta mañana. Los 3 cafés que ya me he tomado. Dice, y guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. Ese es muy conocido, ¿no? Dice, cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, se corta y se echa al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y entonces, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por su fruto los conoceréis. Y como ya hemos mencionado, yo creo que hemos mencionado tantas veces, repetido tantas veces, perdónenme, pero bueno,
espero que me comprendan. Pero mencionamos la semana pasada, siempre digo esto, empiezo así, mencionamos la semana pasada. Y tal vez usted recién va a ser primera vez que ve este video, así que délo por asumido que muchas cosas que he dicho ahora, que estoy diciendo ahora, ya las he dicho antes. No por secuelas de mi cerebro, sino que porque así va la cosa. Todas estas enseñanzas que va entregando el Señor, ¿no?, están conectadas. Como dije, al primer ojo pareciera que varios temas tira por aquí y por allá, pero están todas conectadas y ahora se está acercando al final del sermón del monte, ¿no? Al final de su mensaje. Y creo que el Señor empieza a repasar, a dar instrucciones más específicas, ¿no? Con las bienaventuranzas Jesús los estuvo desafiando y nos ha estado desafiando a aprender a vivir la vida en una mentalidad de reino. Y eso no es algo tan fácil, porque tenemos los pies puestos en este mundo, pero no somos de este mundo, así nos indica el Señor. Porque entrar a la mentalidad del reino, y posiblemente usted está de acuerdo conmigo, entrar a la mentalidad del reino produce un choque así con la mentalidad de este mundo, ¿no? Porque la mentalidad del mundo, por ejemplo, la felicidad en la vida se logra con esfuerzos propios, ¿no? Y mucha gente hace un recuento de todos los esfuerzos y que llegó algunos pobres al país, y entonces hace el relato de que esos esfuerzos le han permitido llegar y tener lo que tienen ahora. Pero en la mentalidad del reino, la autosuficiencia no existe. Así es, en la mentalidad del reino la autosuficiencia no existe, sino que un verdadero discípulo, un ciudadano del reino, va a reconocer siempre humildemente que necesita de Dios. Y entonces, la presencia del Padre en sus vidas, o en nuestras vidas, es la que nos traslada al reino de los cielos. Esa necesidad que Él destaca cuando habla de los pobres en espíritu, que reconocen esa necesidad. Entonces, vivir en la lógica del reino es vivir en una vida de dependencia total de Dios. Y eso obviamente va a demandar siempre una renuncia personal ante cualquier atisbo así de una mini o micro vanidad, como pudiéramos decir, de que nosotros lo hemos logrado porque nosotros nos esforzamos, fuimos responsables, estudiamos, obtuvimos algunos diplomas, algunos certificados, y por esa razón entonces puedo hacerlo. Bueno, en la mentalidad del reino de Dios eso no es así. Y sabe que me gusta, ¿no? Y espero que a usted también le guste. Porque no depende de las herramientas que nosotros tengamos. No depende de la preparación. No depende del cartón. Perdone si fui un poco ofensivo la semana pasada, pero como ya está tan de moda esto de obtener doctorados en todos lados, usted ve en internet, le ofrecen doctorado en todo. Hay tantos doctorados ahora que ni siquiera impresiona a alguien que dice, yo soy un doctor. Y algunos comienzan a usar el título de doctor, no como medical doctor, sino que como estudiantes o teólogos, etc. Entonces, vivir en la lógica del reino es atreverse a vivir la vida en la identidad asignada por el Señor, ¿no? Y esto siempre va a ser un desafío que nos confrontará constantemente a ser hombres y mujeres, ¿no? Humildes, diferentes, con una misión de mostrar nuestras obras y de esta manera hacer conocido a nuestro Padre. ¿Hijo de quién es Él? Hoy, mire que este niño o esta niña, mira, que bien se comporta, ¿no? Y de nuevo los padres que tienen niños, ¿no?
o que invitan a otro niño de otra familia a su casa y se dan cuenta de que a veces hay niños que no tienen muchos modales, entonces uno dice, ay, ¿de quién es hijo este? Uno no está mirando los modales, o sea, uno ve los modales de ese niño o esa niña, pero básicamente está haciendo un juicio crítico de las características de los padres de esos niños. Y bueno, lo mismo ocurre cuando un discípulo de Jesús entiende bien cuál es el rol de su vida. Cuando llega a otro hogar, su conducta, su forma de actuar o en su trabajo va a revelar y va a decir, wow, qué bien educado que es. Y estos son conceptos del reino, ¿no? Mostrar las buenas obras y de esta manera hacer conocido quién es nuestro Padre. Así nuestro Padre nos está educando. Y otra de las cosas más maravillosas de la palabra de Dios es que no importa cuántos años usted tenga, todavía es hijo. Y en lo natural ocurre lo mismo. Nuestra calidad de hijo nunca desaparece. Pero en el reino, nuestra calidad de hijo, ahora somos hijos de Dios. Por lo tanto, Dios es nuestro Padre. Y siempre yo atendía a este concepto de, bueno, si Dios es mi Padre y mi Padre ha creado todo, wow, tengo un potente Padre, ¿no? Tengo un súper potente Padre que yo puedo llamarle mi Dios, mi Padre, ¿no? Entonces, en ese sentido, al ser hijo de Dios, y eso es lo que está intentando Jesús ir poniendo, estableciendo en la mente de quienes le escucha, que la identidad de ser sal de la tierra y luz del mundo, hay que entenderlo que no es para que la gente nos mire a nosotros, a usted, para que la admire, no, sino que para que la gente pueda de alguna manera ver a Dios. Increíble, ¿no? Sí, yo sé que a ustedes luego esto les da vuelta en su cabeza. Pero atreverse a caminar en la vida a la luz de la Escritura, guiado siempre por la interpretación espiritual que Jesús hace de ella, ¿no? De lo que enseña, por ejemplo, sobre la ira, del adulterio, del divorcio, del amor hacia los enemigos. ¿Qué voy a estar amando yo a esta gente? Son tan malos, ¿no? Mire lo que me hizo. No, si yo no... Bueno, a lo mejor lo perdono, pero no lo puedo olvidar y está allí el corazón todavía con el clavo metido, el rencor, esa hostilidad que aunque la trate de contener con una cara sonriente, le brota, le sale en cualquier momento, se le escapa, porque así es la amargura busca su canal para expresarse. Pero el Señor está enseñando otras cosas. Y el Señor está rompiendo justamente con el sistema religioso que en ocasiones, en ese entonces, imponían enseñanzas rígidas, utilizando pasajes bíblicos interpretados y aplicados incorrectamente. Por muchos años las Escrituras se habían desviado del verdadero espíritu de la ley. Especialmente cuando el pueblo judío vuelve del cautiverio en Babilonia. Entonces allí es cuando empieza a aumentar el trabajo de los escribas como Esdras, y entonces se comienza a enseñar la ley. Vemos allí, podemos leerlo en Esdras, en Nehemías, y gloria a Dios por eso. Pero luego se fue manipulando en el sentido humanamente, se fue usando y agregando ya más cosas a la misma ley y más reglamento o más idea o más enseñanzas, que esta persona dijo esto, etc. Y entonces la pureza y el sentido espiritual de la Escritura había desaparecido. Por eso es que Jesús hace esta confrontación, ¿no? Como ya lo hemos dicho claramente desde el versículo 17 del capítulo 5. Es por eso que la justicia que Jesús espera a un discípulo tiene que ser superior, así dice, a la de los escribas, ¿no? 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Así lo dice él, no lo digo yo, ¿no? La justicia que Jesús espera de un discípulo tiene que ser superior, ¿no? ¿A la qué? Superior. Estoy tratando de buscar la letra, me perdí. Dice, tiene que ser superior, ¿no?
a la de los escribas y fariseos, como ya lo leemos, para poder entrar y caminar en el reino de los cielos y así experimentar la vida en su reino. Y déjeme decirle que esta conducta es permanente, ¿no? Algunos equivocadamente empiezan a confundir el término de gracia y la ley. Pero aquí estamos hablando de una forma de vida. El discípulo expresa una forma de vida. Y la forma de vida para el discípulo está establecida en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nadie puede decir, no, es que no podemos seguir los principios de vida en el Antiguo Testamento porque eso es antinomianismo. Y eso es una herejía. Entonces, decidirse caminar como un discípulo que practica habitualmente una vida de dar. Y aquí es cuando el Señor reafirma el hábito espiritual, la costumbre espiritual que el pueblo judío tenía, que era de dar, que era de orar, que era de ayunar. Entonces, decidirse caminar como un discípulo que practica habitualmente una vida de dar, de orar y ayunar para el Señor y no para los hombres, será un desafío de cuidado diario, sometiendo las intenciones del corazón a la guía del Espíritu Santo, a fin de no transformarse en un religioso teatrero, ¿no? Hipócritas, esa es la palabra que usaba Jesús. Ni tampoco vanidoso. Oye, que me vean, mira mira todo lo que yo doy, ¿no? Mira como oro. Mira, si yo ayuno. Mira, estoy tan demacrado. Oh, no, llevo como 4 o 5 días de ayuno. Jesús está destruyendo eso. Pero no está destruyendo, ¿no?, la responsabilidad de que nosotros continuemos una vida de dar, una vida de orar y una vida de ayunar. Eso tiene que ser parte integral de nuestro estilo de vida. Lamentablemente a veces los ayunos se hacen solamente cuando hay una emergencia. ¡Oh, ayunemos y todo! Si no es así, eso no es el ayuno. Entonces caminar, el Señor indica que por una senda ancha, obviamente, que domina el corazón, ¿no?, que siempre está buscando la seguridad de las riquezas materiales, que lo obliga a ser egoísta y no compartir abiertamente con el necesitado, llevará al hombre y a la mujer a una vida extraviada de la voluntad de Dios, incapaz de comprender lo que significa vivir en su reino. Vivir una vida de consagración indivisible. No podemos servir a dos señores, ¿no? No podemos vivir ese tipo de vida, sino que con ojos exclusivos para quién es su Señor. Ese es un desafío permanente. Sobre todo viviendo aquí en la tierra. Ese es innegable. La mentalidad del reino es caminar por el camino angosto. Es vivir en medio de las aflicciones propias de este mundo, donde siempre estarán presentes. Así lo dice Jesús, lo garantiza. Estarán presentes las necesidades básicas para la subsistencia, por ejemplo. Pero al mismo tiempo tenemos que confiar en Dios y buscar primeramente su reino y su justicia. Entonces constituye una demanda que también es permanente para todo aquel que desea ser un verdadero discípulo de Jesús y no simplemente un asistente ocasional a los cultos dominicales de la iglesia. Y esto es lo que va a ir haciendo siempre la diferencia en un hombre o una mujer de fe, que es su estilo de vida perseverante, consecuente, realista. En Mateo, entonces, cuando llegamos acá a este pasaje, ¿no?, y guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, mas de dentro son lobos rapaces. Y luego del versículo 16 al 20, lo que el Señor está haciendo, está reforzando, ¿no?, las características y el resultado en la vida de estos falsos maestros. Y cómo un discípulo tiene que ser capaz de reconocer a estos lobos rapaces, es decir, que vienen destruyendo. Y a lo mejor este lenguaje para la gente que primera vez escucha esto, no lo digo yo, no es de mi autoría, ¿no? Y el Señor va a decir cosas mucho más fuertes. Así que no se dé la idea
ahora que ya se acerca Semana Santa y comienzan a pasar nuevamente estas películas donde ven a un Jesús muy callado, muy humilde, pura paz. No es así. Cuídese de esa forma de pensar. En Mateo capítulo 7, de 15 al 20, Jesús sigue, digamos, conectando sus instrucciones, porque donde quiera que se enseñen las exigencias del verdadero discipulado, hay falsos profetas que abogan por la puerta ancha y el camino fácil, diluyendo sutilmente la verdad. Eso ocurre hoy y va a seguir ocurriendo mañana. Por eso, esta instrucción del Señor es tremendamente importante. Y yo he escrito que es como un dispositivo de seguridad para nuestro corazón, como discípulos de Cristo, para enfrentar constantemente a quienes dicen enseñar de parte de Dios. Suenan como que son hombres o mujeres de Dios. Se utilizan pasajes bíblicos, pero ¿sabe qué? Al final del día, su testimonio personal indica lo contrario. Y usted podrá extrañarse de esto, pero hay un pasaje que quienes me conocen siempre lo he utilizado y a veces he dicho, Dios mío, Espíritu Santo, ¿cómo fue que guiaste a Santiago a escribir qué es lo que es la sabiduría de lo alto? Porque mire, acá hay un argumento para avalar lo que estoy diciendo. Porque en el libro de Santiago, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 3, versículo 13, comienza diciendo esto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Ah? ¿A dónde están estos maestros, no? Y usted entiende todo, es teólogo, es capísimo, tiene los títulos puestos ahí en la pared de su oficina, de su casa, tiene sus magíster, tiene sus doctorados, ¿no? Le falta pared a algunos para poner todos sus títulos, perdóneme ser tan sarcástico, pero es para agregarle un poco de sabor a esto, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Mire, muestre, no por la cantidad de palabras y por los términos teológicos que usted pueda utilizar, sino que muestre por las buenas conductas, ¿no? Pero fíjese, le va agregando más y aquí la cosa se pone más difícil. Por la buena conducta sus obras, ¿no? Dice, en sabia mansedumbre. Y aquí ya nos pegamos el primer choque. Porque sigue. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No sean mentirosos. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es, y aquí afírmese, si nunca lo he escuchado, es terrenal, es animal, es diabólica. No es un lenguaje muy políticamente correcto, digámoslo así. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, las características de un maestro que habla de parte de Dios no solo queda en el cúmulo de palabras bien dichas o palabras de descripciones técnicas, teológicas, sino que tiene que ser acompañado con su estilo de vida, con su testimonio personal, con su carácter. Hay momentos en que uno puede ser terrenal, animal y diabólico. Permítame decirle que sí. Y tal vez muchos de los que me están escuchando, o algunos de los que me están escuchando,
podrán levantar sus cejas, extrañarse por lo que estoy diciendo. Bueno, los que son casados, ¿cuántas veces ha tenido ese conflicto con el que está más cerca? Su esposo o su esposa. ¿Sí? ¡Pah! Viene la contención. Dígame. Es verdad. Es decir, ese tipo de emociones, sentimientos, pueden aparecer en cualquier momento. Pero no significa que se van a estar mostrando una y otra vez. Y acá lo que Jesús está enseñando de que hay fruto, ¿no? Y conocemos los árboles frutales. Ayer estuve mostrando unos tomates exquisitos. Tengo unos duranos, no se los mostré. Y tengo manzanas también. Y son buenos frutos, ¿no? Y el asunto del fruto es que va saliendo. No se preocupe, hermana. Yo tengo todavía varios tomates verdes que por falta de sol no han madurado, así que voy a tener más, porque me comí casi todos los de la foto. Cuando decidimos ser y seguir a Jesús como discípulos, tenemos que tener un oído atento a quienes vienen con una enseñanza incorrecta. Y medir acá a un falso maestro es mediante el fruto que tiene en su vida, en su testimonio personal. Ese es un buen instrumento. Ay, pero es que no podemos juzgar a nadie. Cuidado, sí podemos hacerlo. Sí. Ay, es que no hay que verle la paja en el ojo ajeno. Sí podemos hacerlo. Si usted se saca la viga de sus ojos, sí podrá ver si hay paja en el ojo de su hermano y usted podrá ir a aconsejarle y exhortarle a que se la saque también. Porque si antes era ciego y ahora ve, puede ver lo que está allí y sí se puede corregir. Pero acá Jesús, el llamado, ¿no?, es cuidado. Y si vamos al texto, ¿no?, guardados los falsos profetas, y guardados dice esa palabra, ¿no? En otras versiones encontrar que es cuídense, ¿no? Tengan cuidado. Es como, no sé dónde habrá empezado, pero mucha gente, ya estoy personalizando esto, pero casi siempre me decía, cuídense, ¿no? Y yo aprecio eso, ¿no? Los hermanos me dicen, pero esto ya, cuídese, pastor, ya, cuídese. Y acá Jesús está diciendo a sus discípulos, cuídense, tengan cuidado de qué, tengan cuidado los falsos maestros. Tengan cuidado, guárdense. Y esta palabra significa sencillamente eso, ¿no? En prosegete, el griego, ¿no? Es tener cuidado, es prestar atención, es estar alerta. A veces hay gente que va a un lugar y escucha a alguien predicar, o abren su canal YouTube, o ven por aquí, por allá, etc. Y dale, y lo mete, pero no tiene ningún cuidado, no está atento. Y usted debería estar atento incluso a las palabras que yo le estoy enseñando a través de este canal. Cuidado con eso. Tengan cuidado continuamente ¿de quién? De los falsos profetas. Y acá Jesús no se está refiriendo solamente a los profetas que anuncian algo que va a suceder en el futuro, sino que a maestros que están enseñando. Y acuérdense que el contexto en que Jesús está dando esta enseñanza es el contexto en que están los fariseos, los escribas, y han sido los que están responsables de enseñar. A ellos se está refiriendo directamente. Hay una advertencia severa, por ejemplo, a los profetas en el Antiguo Testamento. Pero Jesús está diciendo, tengan cuidado continuamente de los falsos profetas. Y fíjese lo que dice. ¿Qué dice? Que vienen, ¿no?, a vosotros. Que vienen. ¿Y por qué estoy haciendo esa repetición? Que vienen. Pues estoy tratando de buscar lo que dice aquí en el papel. Pero que vienen, ¿no?
Se acercan. Y esta es la idea de que es algo... No dice que vinieron, no dice que vendrán, dice que vienen. Los falsos maestros no es que vendrán, sino que vienen. Vienen a ustedes, ¿no? Los cuales vienen a ustedes, se acercan a ustedes. Y esa es una de las características típicas de algunos que andan enseñando barbaridades teológicas, que se acercan, que les buscan con sutileza y empiezan a tirar semillitas. Cuidado con ellos. La idea es que los falsos maestros no están fuera de la comunidad, sino que se acercan a ella. Esto implica una infiltración, ¿no? Implica también una apariencia de legitimidad. ¡Wow! El hermano si habla bien, o la hermana. Uy, no, si cuando pasó al púlpito y nos dijo esas cosas, wow, realmente citó, hizo citas bíblicas, etc. No se coma el pescado si no está seguro de dónde salió y cómo fue cocinado. Tenga esa actitud, es sano, porque Jesús dice, cuídense, ¿no? Cuídense, estén atentos. Y es importante que lo que dice Jesús, que viene en tiempo presente. Y este consejo lo podemos aplicar hoy porque nosotros, es decir, tenemos que tener un cuidado continuo de los falsos profetas. Recuerdo hace muchos años, antes del 2007, estoy mirando acá mi café que me está tentando, ¿no? Cuando fui a Chile, regresé a Chile por primera vez después de 10 años. Y el Señor me había dado unas palabras, cuando digo el Señor me había dado unas palabras que sentí del Espíritu Santo, escribir alguna enseñanza, pero tenía el conflicto, incluso una vez lo prediqué en la iglesia, pero no era para la iglesia, perdónenme, bueno, nadie se va a acordar cuándo fue, pero es cuando estábamos en Green Lane, pero no era para la iglesia. Y era un mensaje bueno, como uno dice los pastores, era bueno, ¿no? Pero no era para la iglesia. Y el Señor me permitió, y me bendijeron esa vez, me regalaron un pasaje, porque yo era de los duros de cabeza que decía que iría a Chile solamente cuando el Señor me pusiera un pasaje sobre mi escritorio. A pesar que podría haberlo comprado, tenía acceso. Hasta que el Señor lo hizo. Entonces era la señal para ir a Chile. Y claro, llevaba palabra de Dios, llevaba mensaje. Y cuando llego me doy cuenta de que esa palabra justamente era para los lugares que iba a ir. ¿Por qué? Porque había ¿cómo se dice? Había un tipo de tsunami en un tiempo en toda América Latina que comenzaron a surgir una cantidad enorme de enseñanzas, herejes, ¿no? Y lo más sorprendente es que quienes eran portadores, estos falsos profetas, eran recibidos con aplausos, anhelaban, todos querían tenerlos, a pesar que les cobraban una enorme cantidad de dinero, a pesar que tenían que alojarlo en un hotel de 5 estrellas, asegurarle una ofrenda con una cierta cantidad. Perdónenme que estoy diciendo estas cosas. Pero se me viene a la mente, y el Espíritu Santo creo que me trae a la mente, a mi corazón esto. Una enorme cantidad de lobos vestidos con piel de oveja que lo único que hicieron fue sacarle el dinero a la gente. Vienen a nosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, y eran verdaderamente lobos rapaces que se dedicaron a sacarle el dinero a miles y miles de creyentes, no solamente en Chile, en muchas partes del mundo, y todavía algunos lo hacen.
Cuídense de esa gente. Guárdense de esa gente. Vienen con una característica de ser súper espiritual, pero realmente su conducta, sus obras, al final revelan quiénes son. Y dicen, oh, Dios me prosperó, y andan en autos tremendamente lujosos. Viven en casas como mansiones. Tienen su casa en la playa, la casa de invierno. ¿Le suena eso al Antiguo Testamento también? Y entonces se justifican eso trayendo enseñanzas equivocadas, incorrectas, que no son aplicadas hoy para nosotros, por ser ciudadanos del reino de Dios. Es que yo soy hijo del rey, entonces debo vivir como un príncipe. Perdóneme, el rey de reyes no vivió como un príncipe en la tierra, ni tampoco espera que nosotros lo hagamos. Entonces los falsos profetas se caracterizan por esta apariencia religiosa, piadosa. Incluso agregar un poco más, creo que toda esta fama histriónica de poder, no sé, predicar y tener esas capacidades que la gente lo mira, y dicen, bueno, y si vamos a pedir para el Señor, hágalo fuerte. Mentiroso, está pidiendo un aplauso para él porque, perdóneme, pero así lo veo yo. Tal vez esté equivocado y tendré que pagar mi cuota de pena en el tribunal de Cristo. Pero me arriesgo. Los falsos profetas se caracterizan por esta apariencia religiosa. Son cercanos a la comunidad. Y son amables. Pero tienen una naturaleza destructiva. Y finalmente su objeto es devorar al rebaño. Porque esa era la figura. Esa es la figura del lobo en el tiempo de Jesús. El tesoro del pueblo eran sus rebaños, sus ovejas. Con eso comían, con eso se alimentaban, con eso se abrigaban, con eso negociaban, comercializaban. Entonces no todo líder espiritual es confiable, porque la apariencia no es garantía de verdad. Y por eso es que Jesús está diciendo a sus discípulos, tengan discernimiento. Ojo piojo, como se dice en Chile. El peligro viene de adentro. Los falsos maestros surgen en un ámbito religioso. No es que va a venir alguien de afuera, que nadie lo conoce. No, son gente religiosa. Y así como Jesús comenzó de inmediato a entrenar a sus discípulos para que tuvieran cuidado de los falsos maestros, la iglesia sigue teniendo la responsabilidad de entrenar a los recién convertidos en estos temas. Algunos falsamente y equivocadamente han dicho, no, pero pastores, que no les podemos enseñar esas cosas tan profundas. Perdóneme, pero el Señor Jesucristo está ahí en el Sermón del Monte, inmediatamente enseñándole a la gente que le había seguido, mucha gente que estaba creyendo en su palabra, que había sido sanada, liberada de demonios. Inmediatamente empezó a enseñar los principios del reino de los cielos. ¿Qué más alto y profundo que eso? Nada. Entonces no es excusa si alguien se acerca a las plantas de Jesús y viene al Señor, se arrepiente, entrega su vida al Señor. No hay ningún obstáculo para que inmediatamente esa persona pueda comenzar a comer sólido. No hay ningún obstáculo. No malinterpreten la Biblia en eso, por favor. Sigamos primero la regla de Jesús. Si Jesús lo hizo y lo dijo, no tenemos ningún obstáculo. Entonces, como ya he dicho al principio de la serie de Jesús, ir a sus pies, ¿no?, para escoger la mejor parte es un hábito que tenemos que desarrollar no solo en nuestras vidas, sino en la de quienes llegan a las plantas del Señor. La iglesia comenzó en los primeros siglos enfrentando herejías de una manera increíble. Si usted nunca lo ha estudiado en la historia de la iglesia, si no ha estudiado eso, hay una enorme cantidad de herejías que comenzaron a surgir. Palabras con ismos, ¿no? El gnosticismo, el marcionismo, montanismo, arrianismo, que hoy día es la versión de los testigos de Jehová, apolinarismo, nestorianismo. Hay tantas.
Y hoy en la época los falsos maestros continúan engañando a muchos con movimientos. Por ejemplo, como ya lo dije, este famoso corrompido evangelio de la prosperidad, que el único que prosperó fue aquel que dijo, ven, ven, ven adelante, siembra, trae de 10, trae de 50, trae de 100. ¿Y dónde se metió el dinero? En el bolsillo. Así es, claro y limpio y directo. El movimiento del evangelismo amistoso. No, está bien si pongamos esta luz, si pongamos esta música, no es tan aburrida, algo con más ritmo para que la gente no se aburre, que no se vaya. Todas esas cosas artificiales que hasta nosotros en algún momento de nuestro ministerio hemos hecho. Basura. Son tendencias. El cristianismo terapéutico de hoy, ¿no? No, si, mira, aquí no estamos para discutir de doctrina, algunos dicen. No, si quiere creer eso, crea eso. Eso se llama relativismo doctrinal, que es parte del relativismo del estilo de vida que estamos viviendo hoy en esta forma contemporánea. Todo es relativo, no, si para ti está bien, si te sientes bien con eso, sí, no es problema, no es pecado. Falsos maestros continúan engañando. La negación de la autoridad bíblica, ¿no? Estos encumbrados doctores de teología con menciones en, no sé, ya ni se me ocurre qué decir. Sí, pero es que tenemos que entender que en ese tiempo, cuando se estaba escribiendo eso, vienen a confundir al pueblo de Dios con esa boca llena de palabras que la gente no entiende absolutamente nada. Es como si yo le dijera, mire, para su devocional, léase un libro de Karl Barth, un teólogo. Karl Barth no va a entender absolutamente nada. Y hay muchos que están llegando así, con toda esta multitud de palabras en sus labios, haciéndose notar que son maestros, pero su vida muy lejitos de avalar ese ministerio. Y para terminar, porque ya me pasé del tiempo, sigo insistiendo como lo dije desde el principio. Jesús tiene la respuesta. ¿Se acuerda que el año pasado hablé de Miller, no? El fundador del movimiento adventista. Sí, es él. ¿Sí? Que en su mente comenzó a no escuchar a Jesús. Y comenzó a enseñar acerca de la interpretación de Daniel capítulo 8, versículo 14, ¿no? Hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces proclamó públicamente que Cristo regresaría en ese periodo, y el fracaso de sus predicciones causó la decepción de miles de personas que lo siguieron, y se conoce como el gran chasco. Esta es información que usted lo puede buscar allí en internet si quiere. Y no escuchó a Jesús, que dijo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Entonces, mis amigos, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenga cuidado. Sea rígido. No ponga a cualquier persona en su púlpito, mi querido pastor y consiervo. Y hermano, volvamos a Jesús. ¿Sí? Él es nuestro maestro. Métase allí. Métase de nuevo. Detenga todo otro estudio que está haciendo. Vuelva a los evangelios. Vuelva a la palabra de Jesús. Ponga todo en el congelador y vuelva a la palabra de Jesús. Porque solamente la palabra de Jesús le va a sostener en el día malo. Ninguna otra enseñanza. La palabra de Jesús practicada es la que sostiene al hombre y a la mujer de fe cuando viene la tormenta y los temporales y todas las adversidades. Así que Dios les bendiga, Dios mediante, nos volvemos a encontrar. Perdón que me tomé tanto tiempo y por favor, si es tan amable, póngale compartir y así me ayuda a difundir este mensaje. Dios les bendiga. Amén.